Buenos días, hermanos. Les pido que me acompañen al Salmo 119, por favor. Salmo 119, la porción que va del 57 al 64, vamos a leer. Leemos, dice así la palabra de Dios. El Señor es mi porción, he prometido guardar tus palabras. Supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Los lazos de los impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. Compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Jesús dijo en Mateo 16, 26, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Dijo Jesús, dándonos a entender de manera clara que Dios hace la diferencia. Es Dios el que hace la diferencia. O sea, no tiene sentido que un hombre tenga todo, que gane el mundo, pero que no tenga a Dios. No tiene sentido, porque va a perder su alma en el infierno, obviamente. Y lo opuesto es verdad también. O sea, tener a Dios es tenerlo todo. Tener a Dios es tenerlo a todo. Podemos resumirlo así. En Él, en Dios, tengo todo lo que yo necesito en el aspecto espiritual y material. Tengo todo. Necesito perdón, lo encuentro en Dios. Todo lo que necesito en cuanto a lo espiritual lo encuentro en Dios. Y también necesito en cuanto a lo material, a lo físico para vivir, y lo encuentro en Dios. No se afanen porque qué van a comer, qué van a vestir, dijo Jesús, ¿no? Que beber, vestir, comer. Porque Él ya sabe que tenemos necesidad de esas cosas y promete proveerlas. Entonces, tenerlo a Dios es tenerlo todo. El salmista comienza, observen, con una declaración personal ahí en el primer versículo, en la primera línea, pero que es, si bien es personal, es de Él, también es real o debe ser real, debe ser una realidad para todos los creyentes. Dice así, el Señor es mi porción. El Señor es mi porción. Se dirige a Dios como Señor, como Jehová, como el Dios autoexistente. Él está diciendo el Dios autoexistente, el Dios que no tiene ni principio ni fin. El Dios que inició una relación con su pueblo Israel. Ese Dios es mi porción, dice él. ¿Y qué significa esto de que Dios es su porción? Bueno, ustedes seguramente recordarán cuando el pueblo sale de Israel y luego en Josué las tierras tienen que ser repartidas y a cada tribu le va tocando una porción de la tierra, le toca en suerte una porción de la tierra, y cuando llegan a una tribu, la tribu de Leví, no tienen tierra ellos, y estas son las palabras que Dios dice. Entonces el Señor dijo a Aarón era de la tribu de Leví. Ellos, la descendencia de Aarón, eran los asistentes al tabernáculo, al templo después. Y Dios le dice al Señor, le dice a Aarón, entonces el Señor dijo a Aarón, no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo es, yo soy quien va a satisfacer tus necesidades. Yo soy suficiente para vos, yo te voy a proveer, yo sé todo lo que necesitas y voy a proveerte para todas tus necesidades. Y obviamente Aarón y la tribu de Leví tenía que creer eso, tenía que creer y experimentar eso para poder decir, Jehová es mi porción. Un comentarista dice, y yo creo que tiene razón, él dice que señala que esta relación especial entre la tribu de Leví y el Señor, ¿sí? Diciendo Señor es la porción de la tribu de Leví,
se traslada posteriormente a la boca de los piadosos, no solamente a los de la tribu de Leví, sino a todos aquellos piadosos que entendían el concepto y podían decir: Jehová es mi porción, Él es todo para mí, Él es mi proveedor, Él es suficiente para mí. Por eso encontramos múltiples pasajes, solamente le voy a nombrar algunos, en Jeremías 10:16, Dios haciendo un contraste entre Él y los ídolos tras los cuales Israel se iba, confiando en ídolos. Dios dice: no es como esta la porción de Jacob, o sea, no es como los ídolos la porción de Jacob. Porque Él, o sea, Dios, es el hacedor de todo, e Israel es la tribu de su heredad. El Señor de los ejércitos es su nombre. Dios es la heredad, Dios es suficiente para Israel. ¿Por qué se van tras los ídolos? En Lamentaciones 3:24, en un contexto de juicio, en un contexto donde Dios había traído juicio porque Él había avisado ya en Deuteronomio capítulo 28 al 30 de que si no obedecían la ley, Dios iba a levantar una nación extranjera y los iba a traer a ellos y Dios lo iba a disciplinar a través de instrumento humano, Babilonia, y así fue. Babilonia vino, hizo desastre, no solo en lo material, sino en las vidas de muchas personas. Murieron y otros fueron llevados en cautiverio, quedó destrozada Jerusalén. Y en ese contexto Jeremías dice: el Señor es mi porción, dice mi alma, como que se predicaba a sí mismo. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. En un contexto de desastre, de que humanamente uno diría: Dios nos abandonó, Jeremías se entendía y decía: el Señor es mi porción, el Señor es todo para mí, igual. Por eso en Él espero. Y como leímos en el Salmo 73, verso 25, el salmista llega a decir: ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, ¿sí? Pueden desfallecer. El corazón y la carne de un creyente puede desfallecer. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque si mi corazón y mi carne desfallecen, Dios no está ajeno a eso. Es que a Dios se le escapó de las manos. Tal vez está atravesando una prueba difícil, una situación en la cual Dios lo está llevando para mejorarlo como creyente, para hacerlo más semejante a Él. El salmista entonces acá reconoce que Dios es todo en su vida, ¿sí? Y también obviamente ahí en el verso que leí del Salmo 73 reconoce su propia debilidad. Él puede desfallecer, dice, pero su esperanza y su confianza está en Dios. La Biblia nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aun cuando estamos en los momentos más adversos y difíciles, ahí en ese momento podemos decir: Dios es todo para mí. Porque eso no escapa. Dios está usando esas situaciones y todas esas cosas están cooperando para mi bien. En su inmensa sabiduría Dios lo está haciendo. Y nunca va a venir una tentación, una prueba que no sea humana, sino que Dios siempre es fiel para proveernos la gracia en ese momento. Por eso es suficiente Dios. En el Salmo 16:5, David, que no era levita, era de Judá, él dice: la porción de mi herencia es el Señor. La porción de mi herencia es el Señor. Y claro que para hacer esta declaración es necesario conocer a Dios. Es necesario tener una relación íntima con Él. No cualquiera puede llegar a esta declaración. Los creyentes podemos llegar a decir: Jehová es mi porción, el Dios autoexistente, el que vive por sí mismo, el que no necesita nada porque lo tiene todo. Este Dios igual decidió relacionarse conmigo, buscarme. Es todo, es suficiente para mí. Entonces acá el salmista en el Salmo 119, como el del Salmo 73, como David y como otros tantos, sabe quién es Dios y sabe que Dios es suficiente y que puede confiar en Él. Entonces, basado en el conocimiento de Dios, el salmista hace esta declaración: el Señor es mi porción, ¿sí? Y después de esta declaración viene una resolución de parte de Él. Noten en la parte B, Él dice: he prometido guardar
tus palabras. Porque Dios es todo para mí. Porque Él es suficiente. Porque es todo lo que necesito. Porque Él encuentro todo para mi vida espiritual, para mi vida material. Bueno, la resolución es coherente con esa declaración. He prometido guardar sus palabras. No tendría coherencia decir, Dios es todo para mí. Él es suficiente, pero dejo de lado la palabra. Porque sabemos que Él nos habla y nos instruye por medio de la palabra. Quiero tener una relación con Dios hoy, es por medio de Cristo. Y a través de su palabra Él me habla. No puedo dejar de lado la palabra y decir, Dios es suficiente para mí. Dios es todo. Entonces Dios es todo para mí, Dios es suficiente, motivo por el cual me comprometo a obedecer su palabra. Algo así está diciendo el salmista. O lo podemos decir de otra manera, ante la realidad de que Dios es mi porción, asumo mi responsabilidad de obedecer a Dios. Ante la realidad de que Dios es mi porción, yo asumo mi responsabilidad de obedecer a Dios. Debido a que el Señor es suficiente, entonces debemos comprometernos a obedecer. Porque acá el salmista, si ustedes se dieron cuenta en la lectura, relaciona la suficiencia de Dios, o Dios es mi porción, Dios es todo lo que necesito, con su obediencia lo relaciona. Si ustedes miran casi en cada versículo habla de eso. Bueno, en el versículo 57, porque Dios es mi porción, yo he prometido guardar sus palabras. Después Él pide fuerza para poder obedecer. Consideré mis caminos y volví mi paso a tus testimonios, eso es obediencia. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos, eso es obediencia. Los lazos de los impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley, eso es obediencia. Y así hasta el final. Entonces, porque Dios es mi porción, yo me comprometo a obedecerle. Podemos decir, entender que Dios es suficiente, entonces, debe motivarte a obedecer. Entender que Dios es suficiente, ¿sí? No solo decirlo, entender que en Él tenés todo lo que necesitas, debe ser una motivación para poder obedecer. O tu obediencia a Dios debe ser motivada por su suficiencia también. Estamos diciendo lo mismo de diferentes maneras. Tu obediencia a Dios debe ser motivada por su suficiencia. Por eso decimos que debido a que el Señor es suficiente, nos comprometemos o debes comprometerte a obedecer. Claro, Dios es suficiente, no nosotros. Él es suficiente. Nosotros no. Por eso nosotros necesitamos de Él, del suficiente, para poder obedecer. Por eso Pablo decía, por ejemplo, en 2 de Corintios 3:5, no es que nosotros somos suficientes en nosotros mismos, no es que somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia, o sea, nuestro obrar, nuestra obediencia, nuestro trabajo en el Señor, no es por nuestra competencia, sino que nuestra competencia viene de Dios. Lo que está diciendo Pablo es, lo que hacemos lo podemos hacer porque Él es el suficiente. Y de alguna manera el salmista lo que está diciendo acá es, Dios es suficiente, y porque Dios es suficiente yo me comprometo a obedecer, y me comprometo a obedecer y lo voy a poder hacer porque voy a sacar beneficio de su suficiencia, porque sin Él no puedo obedecer. Entonces me comprometo a obedecer, podemos decir, porque Dios es mi porción, y porque Dios es mi porción voy a poder obedecer. ¿Sí? Noten que el salmista acá dice, Jehová es mi porción, o el Señor es mi porción, y no se queda de brazos cruzados, sino que Él va a hacer algo para obedecer a Dios. Como Moisés, por ejemplo. Moisés sabía que contaba con Dios cuando salió de Egipto. Pero él tuvo que poner el pie en el agua y experimentar obedecer a Dios y experimentar que Dios estaba con él. Tuvo que poner el pie en el agua. Josué sabía que Dios le iba a dar la tierra prometida. ¿Se acuerdan cuando Josué fue uno de los espías cuando fueron a Canaán? Y volvieron 10 espías diciendo, no vamos a poder. Y Josué dijo, sí que vamos a poder. Sí, la ciudad realmente hay gigantes, o sea, humanamente es complicado, pero Dios dijo que nos iba a dar esa tierra. Estaba diciendo, vamos a poder, porque Dios dijo que lo iba a hacer. Si nos miramos a nosotros, obviamente, pero nuestra competencia viene de Dios.
Y él dijo, vamos a obedecer por fe y vamos a experimentar que vamos a poder hacer porque Él nos va a ayudar a que lo hagamos. Entonces, entender que Dios es suficiente debe motivarte a obedecer. Tu obediencia a Dios debe ser motivada por su suficiencia. ¿Sí? Y vamos a ver 5 ejemplos del salmista que debemos imitar porque te van a ayudar a cumplir con tu compromiso de obediencia. O 5 hábitos, podemos decir, que te ayudarán a obedecer, ¿sí? Debido a la realidad, entonces, de que Dios es tu porción, resuelve obedecer incorporando o imitando estos 5 hábitos piadosos. En primer lugar, verso 58, reconoce tu necesidad de gracia para poder obedecer. Versos 59 al 60, revisa tu vida a la luz de la Biblia para poder obedecer. Versos 61 y 62, recuerda la Biblia en medio de la prueba para obedecer. Verso 63, elige compañeros que te motiven a obedecer. Verso 64, desea avanzar en tu conocimiento para obedecer. Veamos en primer lugar, entonces, reconoce tu necesidad de gracia para obedecer. Verso 58, dice ahí el salmista, supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Cuando habla ahí de tu favor, puede ser traducido tu rostro o tu presencia. ¿Sí? Supliqué tu presencia, es lo que está diciendo ahí. ¿De qué manera, si Dios está en todos lados, cómo puede ser que esté suplicando la presencia de Dios si Dios es un Dios que es omnipresente, está en todos lados? ¿Por qué suplica la presencia de Dios? Bueno, cuando se habla de esta manera, te supliqué tu favor, o no apartes de mí tu rostro, dice en otros pasajes, está hablando siempre de lo mismo, o supliqué tu presencia, como dice Reina Valera. Lo que está haciendo el salmista está hablando de una manera que estaban pidiendo que el favor de Dios esté sobre ellos. Cuando Dios escondía su rostro, lo que Dios estaba diciendo es, yo no voy a mi favor, mi gracia, mi misericordia no va a estar con ustedes. Pero si Dios volvía el rostro a ellos, estaba diciendo que Dios iba a darle gracia, favor y lo que ellos necesitaban. Entonces el salmista está diciendo, Señor, yo necesito tu presencia. Si bien me comprometo a obedecer porque tú eres mi porción, es todo lo que yo necesito. Por eso yo me comprometo a obedecer. También sé que si no me ayudas no voy a poder obedecer. Te suplico, Señor, suplico tu presencia para poder hacerlo. ¿Se acuerdan qué le dijo Moisés a Dios cuando tenían que avanzar hacia la tierra prometida? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no quiero dar ni un paso. Quería asegurarse la presencia de Dios, que Dios estaba con él para poder avanzar. Y es un poco lo que está diciendo el salmista. Señor, necesito que me ayudes para poder obedecerte. Temo que muchas veces los cristianos se frustran, o tal vez en algún momento nos frustramos, porque deseamos obedecer, ¿no? Y luego no lo logramos y lo intentamos hacer, y tal vez porque lo intentamos hacer en nuestras fuerzas, y nos frustramos y no avanzamos y no podemos. Por ejemplo, Pedro dijo, Señor, en sus propias fuerzas, yo te voy a seguir, estoy dispuesto a dar mi vida hasta la muerte, Señor. Estaba confiando en él mismo. Y en la primera presión que tuvo, lo negó al Señor 3 veces. ¿Sí? Pero después vemos al mismo Pedro, en Hechos capítulo 4, ya habiendo venido el Espíritu Santo, sobre él, ya había comenzado la iglesia, pero también los habían castigado a él y a Juan, les habían dado una paliza, literalmente, para que dejen de hablar. ¿Y qué hizo Pedro? No dijo, Señor, yo voy a seguir hablando. Él dice ahí en Hechos 4:24 que todos, ¿no? Pero obviamente liderado por Pedro, oraron a Dios y dijeron, Señor, mira sus amenazas y concédenos denuedo, concédenos valor para que podamos seguir predicando. Ante la presión él entendió, él sabía que tenía que obedecer, seguir predicando, pero entendía que en su propia fuerza no iba a poder. Y le pidió denuedo a Dios,
valor. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios. Y así debe ser. El mismo Pablo ahí en 1 Corintios 15:10, después de decir todo lo que él hizo para el Señor, él dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios en mí. El mismo Pablo decía, oren por mí, para que me sea dada palabra, para poder compartir y hablar de manera correcta el Evangelio. Tal vez se te hace difícil o hasta imposible a veces obedecer ciertos mandatos. Tal vez tenés que perdonar a alguien y se te hace complicado. Tal vez tenés que predicar el Evangelio y te morís de nervio y no lo haces. Y tal vez nunca predicaste el Evangelio, muy poco predicás el Evangelio. Tal vez tenés que honrar a tus padres y tal vez tenés que decir no fueron buenos padres y te hicieron algo que te duele mucho y te cuesta aplicar todos esos mandamientos claros que hay en la Biblia. Tenés que amar a hermanos y tal vez te lastimaron algunos de ellos. Tal vez tenés que confiar en Dios y te cuesta, tenés que descansar. Y con solo pensar que ahí está el mandamiento y lo tenés que hacer, sentís la sensación y no podés hacerlo y no avanzás y no lo haces. Porque, claro, en la carne no podemos. No podemos. Hay cosas que sí podemos hacer en la carne, que son fáciles. Pero hay otras que no son fáciles. ¿Y qué hace el salmista? Suplica. Dice, te pedí encarecidamente tu favor. Cuando él dice ahí te suplica, está hablando de que está pidiendo de manera encarecida el favor de Dios. Señor, tú eres mi porción. Yo me comprometo a obedecerte. Pero él suplica y dice ahí, con todo mi corazón, ¿sí? Con todo su ser, esa es la idea, su mente, sus emociones, su voluntad, todo está involucrado en su petición. Y al decir que suplica con todo su corazón, vemos todo su compromiso por obedecer a Dios. O sea, no le da lo mismo obedecer o no obedecer. No le da lo mismo, él quiere obedecer a Dios. Quiere obedecer, pero sabe que necesita la gracia de Dios. Entonces ruega a Dios su favor sobre él. Sabe que necesita gracia y que la gracia no se merece. Entonces le ruega a Dios por gracia. Por eso le dice, ten piedad de mí, o sea, muestra tu gracia para conmigo. Señor, ten compasión, por favor, de mí. Y luego dice, conforme a tu promesa, Señor. O sea, conforme a tu palabra, ten compasión de mí. No sabemos si se refiere a tal vez tenía algún texto específico en su mente, pero ya Deuteronomio decía que Dios iba a bendecir a los que obedecían. Entonces, Señor, yo quiero obedecer, por favor, bendecime con tu gracia para que yo te pueda obedecer. Entonces, debido a la realidad de que Dios es suficiente, debes comprometerte a obedecer. Pero al hacerlo, reconoce tu necesidad de gracia para ir a la fuente de gracia. ¿Sí? Su gracia siempre es suficiente. Siempre. Bástate mi gracia. ¿Quieren obedecer? ¿Queremos obedecer? La gracia de Dios está con nosotros para que podamos obedecer lo que Él nos pide. Segundo lugar, revisa tu vida a la luz de la Biblia para obedecer. Revisa tu vida a la luz de la Biblia para obedecer. Dice ahí, consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Cuando habla de mis caminos, está refiriéndose a su conducta, a su forma de ser. Y cuando habla de consideré, está diciendo, yo pensé cuidadosamente acerca de mi forma de ser, acerca de mi conducta. Eso es lo que está diciendo. O sea, no le daba lo mismo otra vez o vivir de una manera o de otra. O sea, con todo mi corazón te suplico gracia para poder obedecerte. Y acá vemos otra vez que no le daba lo mismo. Él se puso a pensar, a reflexionar acerca de su propia vida, acerca de su propio ser, acerca de su conducta.
O sea, no tenía su propio estándar para vivir. Hoy las personas actúan o hacen una cosa u otra según su propia opinión. ¿Ah? O sea, no es normal reflexionar acerca de la conducta de uno y pasarla por la palabra de Dios para ver si está bien o está mal. Las personas actúan y el criterio es ellos mismos. Es así. Y van aplacando su conciencia al ser endurecidos por el pecado, como dice Hebreos 3:13. Y piensan, por ejemplo, acerca del aborto y unos deciden una cosa y otros deciden otra cosa, y los que deciden, está bien el aborto, o sea, está bien asesinar, o acerca de la homosexualidad, está bien, no hay problema, y deciden en base a sus criterios. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, estas cosas quedan muy claras. Sabemos que el aborto Dios lo odia, que la homosexualidad es pecado. Pero que, claro, Dios nos creó a nosotros para depender de su palabra. Dios nos dio su palabra para que podamos ser guiados. Pero todo se derrumbó cuando el hombre escuchó otra voz, allá en Génesis 3. Dios le había hablado a Adán y Eva y ellos podían obedecer a Dios, pero todo se derrumbó cuando escucharon a otra voz, la voz de Satanás, que es mentiroso, dice la Biblia. Y a partir de ese momento en adelante, nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios, dice la Biblia. Dios creó al hombre recto, dice Eclesiastés 7:29, pero los hombres prefirieron o se metieron en muchas artimañas malignas y dejaron de lado a Dios. Pero cuando Dios salva a esa clase de personas, ¿sí?, las trae otra vez a Él, por primera vez esa persona se somete a su palabra, y este es el caso de este creyente, y es el caso de todo aquel que es creyente. Vuelve a Dios, se somete por primera vez cuando se arrepiente de sus pecados, y cree en Cristo, viene a Dios, y a partir de ese momento otra vez puede llegar a decir, Jehová es mi porción. Pero no es tan fácil obedecer porque seguimos en este cuerpo de muerte, como dice Romanos 7. El pecado mora en nosotros. Entonces hay un dilema ahí adentro nuestro y necesitamos su gracia. Y necesitamos revisar nuestra vida porque siempre estamos pecando. Y amamos a Dios, a nuestro Redentor. Y tenemos su palabra y Él es todo para nosotros y queremos obedecer y nos comprometemos a obedecer. Y entonces tenemos que revisar nuestra vida como este hombre. Y la tenemos que revisar a la luz de las Escrituras. Y noten que él dice ahí, verso 59, consideré mi camino y volví mis pasos a tus testimonios. O sea, él revisó su vida no con cualquier estándar, sino con la Biblia, porque dice, volví, dice verso 59, mis pasos a tus testimonios. Y esa palabra que usa ahí, volví, es una palabra que se usa para hablar de volverse de los pecados en arrepentimiento. Entonces lo que entendemos es que cuando él revisó su vida, descubrió pecado. Y enseguida él se arrepintió de sus pecados y volvió a ajustar su vida a las Escrituras. Eso es lo que nos está diciendo. Por ejemplo, esta misma palabra aparece de otras formas en Isaías 55:7. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. O sea, tiene que ver con volverse a Dios, abandonar el pecado y volverse a Dios. Y eso es arrepentimiento genuino, arrepentimiento bíblico. Entiendo que estoy pecando, reviso mi vida a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que Dios dice. Veo que tengo pecado. Me arrepiento de lo que estoy haciendo y vuelvo a Dios. O sea, cuando la Biblia habla de arrepentimiento, de esta clase de arrepentimiento que es el bíblico, ¿por qué digo esto? Porque hay un arrepentimiento que no es bíblico. Por ejemplo, dice que Judas se arrepintió, Reina Valera. Sin embargo, Judas está en el infierno hoy. Tal vez una mejor traducción sería, o para que lo entendamos nosotros, Judas tuvo remordimiento, porque vio que había
entregado a un inocente y que iba a morir un inocente y tuvo remordimiento por lo que hizo, pero nunca entendió que ese pecado fue contra Dios. Esa es la diferencia. Y nunca se arrepintió para volverse a Dios, sino que tuvo remordimiento, como alguien que, no sé, que insulta a su madre y la ve llorar a su madre y tiene remordimiento después porque la ve llorando, pero nada más. No entiende que Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y dice, Dios, perdóname porque lastimé a mi madre. Es diferente. Uno es remordimiento, me siento mal porque ofendí a mi madre. Y otro es, me siento mal porque ofendí a mi madre, pero ofendí a Dios que me dice que la honre. Entonces, este joven examina su vida, ¿sí? Y se arrepiente, y el arrepentimiento incluye el intelecto, las emociones y la voluntad. Él piensa y entiende que hay pecado. Acá no nos dice, no podemos ver si hay emociones, pero sabemos que en el arrepentimiento genuino hay emociones, porque entender que pequé contra Dios me entristece. Y entonces cuando entiendo que pequé, que hay pecado en mi vida y que pequé contra Dios, me arrepiento y vuelvo a Dios, voluntad. Y obviamente se nota en su conducta. Recién veíamos que él examinó su camino, examinó su conducta y reflexionó y entendió que algo no andaba bien. Revisó su vida y descubrió que había pecado. La Biblia dice, por ejemplo, en Joel 2:13, para entender que el arrepentimiento tiene que ver con el corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor, vuestro Dios. O sea, el arrepentimiento bíblico tiene que ver con examinar nuestro corazón, es lo que está haciendo el salmista. Descubrir que ahí está la raíz del problema y me arrepiento y vuelvo a Dios. Como dice Samuel 7:3 también. Entonces Samuel habló a todas las casas de Israel diciendo, si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, ¿ves? Con todo vuestro corazón, porque ahí está, el corazón está desviado. Y ahí entiendo que tengo pecado. Me arrepiento y vuelvo a Dios con todo mi corazón, con todo mi ser. Ajusto mi vida a la palabra de Dios. No es muy común reflexionar sobre la vida de uno mismo, ¿no? Y cuando reflexionamos, generalmente encontramos culpables fuera de nosotros para justificar nuestros hechos. Pensamos y reflexionamos y hicimos algo mal, pero enseguida nos justificamos diciendo hice esto por tal cosa. O actué de esta manera, como hizo Adán, por la mujer que me diste. Siempre está afuera. Pero acá el salmista reflexiona sobre su corazón y él enseguida detecta pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si realmente Dios es nuestra porción, si queremos vivir en obediencia a Él, necesitamos revisar nuestro corazón y arrepentirnos, no mirar para afuera, mirar para adentro. Y una vez que lo detectamos, mirar para el cielo y decirle, Dios, perdóname. Dios, perdóname. Si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, si vemos el pecado como Dios lo ve y decimos lo que Dios dice, eso es pecado y no nos justificamos, decimos, es verdad, eso es pecado, Señor, perdóname, Él nos limpia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Tiene usted la práctica de examinar su vida a la luz de las Escrituras? ¿Se examina cómo fue su día a la luz de las Escrituras? En el Salmo 139, David, después de hablar de la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios, llega a decir, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, ayúdame a ver si hay en mí camino de perversidad, porque Él se examina tal vez y no detecte y pide a Dios que lo ayude, porque seguramente hay algo. Se quiere arrepentir, quiere mejorar en su obediencia. En el Salmo 19 también, en el verso 12,
¿Quién puede discernir sus propios errores? Señor, hazme ver los que están ocultos. Y el salmista dice, me volví, note verso 60, me apresuré, la idea es con diligencia. Con diligencia, o sea, con diligencia implica también con alegría. O sea, lo que da tristeza es el pecado. Pero una vez que entendí que pequé y me arrepentí, con diligencia yo me apresuré y con alegría porque estoy volviendo a ti. Y no me tardé, dice ahí, la idea no cuestioné, no vacilé, no titubeé, no estuve luchando y pensando, es así, no es así, me parece que no, tratando de tener razón conmigo mismo para no arrepentirme. No, me examiné, consideré, reflexioné, entendí y me apresuré rápido, actué rápido. En la semana hablábamos con hermanos y recordábamos a un muchacho que estuvo sentado que de años venía a esta iglesia cuando éramos más chicos, hace como 20 años atrás, y nos encontramos en la semana y vino y escuchó el mensaje y bueno, escuchó el Evangelio, quedó impactado, o sea, por el Evangelio que había escuchado muchas veces. Nos juntamos en la semana y en la semana pude abrirle la Biblia y pudimos hablar de lo que la Biblia enseña. Y él pudo entender su condición. Revisando su vida a la luz de las Escrituras, pudo entender su condición. Pero no fue diligente ni se apresuró en volverse a Dios. Se quedó titubeando, luchando ahí adentro, tratando de justificarse y no volvió al Señor. No vino al Señor. Bueno, nosotros podemos, estoy hablando de alguien que no es salvo, ¿no? Pero como creyentes podemos hacer lo mismo. Podemos revisar nuestra vida, entender, ver nuestra condición y endurecernos por el engaño del pecado. Cuando lo más fácil, lo sencillo, lo que nos va a bendecir es hacer lo que este hombre hizo. Arrepentirnos y volvernos al Señor. Porque en Él tenemos todo lo que necesitamos. Y porque Él nos capacita para poder hacerlo. Entonces es necesario e importante revisar nuestra vida a la luz de las Escrituras, con el objetivo de arrepentirnos y volver a Él, con gozo, con alegría. Bueno, debido a la realidad de Dios, de que Dios es suficiente, debes comprometerte a obedecer, dijimos, pero al hacerlo debes reconocer tu necesidad de gracia, debes revisar tu vida a la luz de las Escrituras. En tercer lugar, también debes recordar la Biblia en medio de pruebas para obedecer, porque a medida que vas siendo obediente van a venir situaciones, en este caso van a venir personas, o vas a estar en un contexto de personas que no le va a gustar tu obediencia. Porque hablando de Jesús dice que la luz vino al mundo y los hombres, ¿sí?, que amaban más las tinieblas que la luz, huyeron, no quisieron saber nada con la luz. Bueno, acá dice en el verso 61, los lazos de los impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. En el Sermón del Monte Jesús, después de contar cómo uno llega a ser salvo y cómo uno comienza a obedecer las Escrituras y cómo uno comienza a tener hambre y sed de justicia, termina diciendo al final de las bienaventuranzas, bienaventurado cuando os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. ¿Por qué los van a perseguir? ¿Por qué va a haber oposición? Porque tienen hambre y sed de justicia, porque viven conforme a las Escrituras, porque son obedientes en un mundo que es desobediente. Pablo mismo perseguía a los cristianos porque odiaba el mensaje del Evangelio y que personas obedezcan a Jesús. Hasta que él se convirtió y luego ¿qué pasó? Él comenzó a ser obediente a Cristo, a las Escrituras, y él comenzó a ser perseguido. Bueno, es evidente que vivir en obediencia a Dios traerá oposición, ¿sí? Y acá dice, los lazos de los impíos me han rodeado. O sea, de manera metafórica está hablando como un cazador que sale a cazar con trampas para agarrar un animal.
él está describiendo así a los enemigos. ¿Sí? Tal vez pensaba yo, como hicieron con Daniel, ¿se acuerdan? ¿Qué podemos hacer para hacerlo tropezar a este hombre? Podemos hacer algo que tenga que ver con su Dios. Hicieron hacer una estatua de Nabucodonosor y todo aquel que no se arrodille y que no adora la estatua, bueno, que sea lanzado al foso de los leones. Vamos a ver si ante la presión, eso le estaba entendiendo una trampa, sigue siendo fiel o no a Dios. O tal vez pensar en Jesús, que decía, ¿cómo le hacemos pisar el palito? ¿Es justo pagar el impuesto a César, sí o no? Porque ellos pensaban. Si dice que no, se pone en contra de César. Si dice que sí, adora a César. Y el Señor siguió siendo obediente y con su sabiduría contestó, dad a César lo que es de César, paguen el impuesto, pero a Dios, que merece la adoración, denle lo que es de Dios. O pensar tal vez en los mártires de la historia de la iglesia, a quienes le proponían, ¿quieren salvar sus vidas? Simplemente tienen que negar su fe. Simplemente tienen que negar a Cristo y no van a ser lanzados a los leones o no van a ser prendidos fuegos. Simplemente tienen que negar a Dios, a Cristo. Bueno, los lazos de los impíos me han rodeado, dice. Tal vez nada de algo así estás padeciendo, gracias a Dios, acá en Argentina. En otros lugares sí, persecución mucho más severa. Pero tal vez si sos obediente al Señor y si vivís para el Señor en todos lados, seguramente en el contexto de tu trabajo, de tu facultad, va a haber oposición. Va a haber oposición. No le va a gustar tu obediencia a los que están alrededor. Y tal vez se levanten algunos que vamos a hacerle pisar el palito y te presionen para ver dónde está tu fe. Él dice, mas no me he olvidado de tu ley. La idea es, no la he pasado por alto, no la he ignorado. No, he pensado en tu ley. He pensado en lo que ella dice. Aún en el medio del sufrimiento. ¿Sí? Después dice, a medianoche me levantaré para darte gracia por tus justas ordenanzas. Se levantaba para agradecer, entiendo yo, porque las ordenanzas del Señor lo sostuvieron en ese momento de adversidad. Como diciendo, gracias, Señor. Porque la verdad que Él pidió gracia para poder obedecer. Ahora está en un contexto de oposición y no me he olvidado y he aplicado, pero no porque soy fuerte, sino porque tu gracia me capacita para hacerlo. Y entonces después agradece a Dios porque experimentó que su palabra lo sostuvo, que Dios es suficiente para poder obedecer aún en la adversidad. Debido a la realidad entonces de que Dios es suficiente, debes comprometerte a obedecer. Pero al hacerlo reconoce tu necesidad de gracia para poder hacerlo. Revisa tu vida a la luz de las Escrituras. Recuerda la Biblia para poder obedecer. En cuarto lugar, elige compañeros que te motiven a obedecer. Verso 63, compañeros soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Estaba en la duda si hacer un punto más o relacionarlo con el anterior, porque creo que también, de alguna manera, él, sin duda, lo que está haciendo también el salmista es aferrarse a los compañeros, entendiendo que él no está solo, a los compañeros para poder resistir la oposición. Elige compañeros que te motiven a obedecer, como en el Salmo 1. ¿Vieron el Salmo 1? Bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo de malos, que no camina con los pecadores, ni se sienta, ni permanece con ellos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. De alguna manera lo que está diciendo acá es, los impíos que me rodean no son mis amigos. Yo me identifico con el grupo que teme a Dios, que ama a Dios. Yo soy de ese grupo. Eso es lo que está diciendo. Yo he conocido a personas que se entusiasmaron con la Biblia, pero ante la presión, ¿sí? Ante la presión cedieron y desobedecieron a Dios.
Evidentemente esas personas no eran creyentes, no eran salvas, parecían, ¿no? Como la parábola del sembrador, aquella que fue sembrada en pedregales y cuando vino la prueba, la recibieron con gozo y cuando vino la prueba, se apartaron. Pero acá, evidentemente, ante la presión y ante la adversidad, él sí pudo permanecer firme, ser obediente a la palabra de Dios. Y él dice, no, los impíos no pertenezco al grupo de los impíos. Mi grupo son los que temen al Señor. Ellos son mis compañeros. ¿Qué es lo que une a este salmista con el resto? Noten, compañero soy de todos los que te temen, es decir, de todos los que son creyentes, obedientes. Esos son mis compañeros. Eso es lo que está diciendo. Cuando habla de temor reverente, de una actitud de reverencia, entendiendo quién es Dios y quién es Dios, la persona de Dios. Y obviamente implica sumisión, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los necios la desprecian. O sea, él es consciente de quién es Dios y es consciente de que vive en la presencia de Dios continuamente. Y se apropia del recurso de amigos piadosos para resistir ante la oposición y beneficiarse de esos amigos, entendiendo, como dice Pedro, que no es el único que sufre esa oposición. Es triste cuando cristianos no disfrutan del compañerismo de creyentes y no se benefician del compañerismo de los creyentes. Y tal vez luchan solos. Y es más, y a veces se sienten mejor en un grupo de no creyentes. Y tal vez se sienten incómodos con los creyentes. Medio raro eso. Medio raro. Acá dice, compañero soy de todos los que te temen. Estar con todos los que te temen lo motivaba a él. Lo motivaba a seguir obedeciendo a Dios. Dice el Proverbio 13:20, el que anda con sabios será sabio, más el compañero de los necios sufrirá daño. El que anda con sabios será sabio, más el compañero de los necios sufrirá daño. Esto habla del poder de la asociación, ¿no? Para formar el carácter. Si estás con sabios, vas a ser sabio. Compañero soy de todos los que te temen. O sea, me motiva a estar con otros creyentes que temen a Dios y compartir las luchas. ¿Sabes que en la fábrica estoy pasando esto y soy el único creyente y ¿sabes cómo me están atacando? Y que otros compañeros me digan, ¿sabes qué? Yo ya la pasé, hice esto o aquello, no soy el único. Y oramos juntos y me motiva la vida de otro hermano para seguir siendo fiel y glorificar a Dios en ese contexto. Si usted se relaciona, no sé si le pasa, con alguien que es evangelista, que predica el evangelio, lo motiva a predicar el evangelio. Porque enseguida usted se examina, yo no lo estoy haciendo, y un hermano que es evangelista lo motiva. O se junta con alguien que es misericordioso y usted dice, me falta crecer en esta área, y lo motiva a usted a ser misericordioso. Y se junta con un hermano que tal vez es servicial y lo motiva a usted a ser servicial, y esa es la idea, que nos estimulamos unos a otros. Y todo en el contexto de que estamos temiendo a Dios, que vivimos en la presencia de Dios y que lo hacemos para la gloria de Dios. Compañero soy yo de todos los que te reverencian, de todos los que te temen. Y obviamente que los que temen a Dios guardan tus preceptos, eso es lo que dice ahí. El que no obedece no teme a Dios. ¿Sí? El que no obedece no teme a Dios. El que teme a Dios obedece su palabra. Y en último lugar, desea avanzar en tu conocimiento para obedecer. Desea avanzar en tu conocimiento para obedecer. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia, dice. Enséñame tus estatutos. Está diciendo, como eres un Dios misericordioso, lo cual es evidente y lo veo por todos lados. Tú eres un Dios misericordioso, eso es lo que está diciendo. Entonces, enséñame. La idea de esta palabra enséñame es, enséñame porque yo quiero obedecer. Quiero saber más de ti, Señor, para obedecerte.
Por eso decimos, desea avanzar en tu conocimiento para obedecer. El salmista está deseando la misericordia de Dios que se extiende por toda la tierra y a toda criatura, pero él quiere que sea manifestada en él en una cosa. ¿Qué es esa cosa? Que lo capacite a él para poder obedecer. Señor, tú eres un Dios misericordioso, es obvio. Por favor, capacítame para que yo pueda obedecerte. Y otra vez, ¿por qué? Porque eres mi porción, eres todo para mí. Por eso yo quiero obedecerte. Pero no puedo por mí mismo. Señor, por favor, necesito tu gracia. Reviso mi vida, me arrepiento de mis pecados y diligentemente me arrepiento y vuelvo al Señor, ajusto mi vida con las Escrituras. Y en medio de la oposición, Señor, tú me sostienes, porque yo recuerdo tu palabra y experimento tu gracia en medio de la oposición. Y gracias por los compañeros que tengo que me motivan a obedecerte. Pero Señor, quiero seguir aprendiendo para seguir obedeciéndote. Porque tú eres mi porción, porque tú eres todo para mí. Pero quiero terminar, tal vez estás acá y decís, Dios no es mi porción, o por lo menos no lo veía de esa manera. ¿Cómo puedo hacer para que Dios sea mi porción? Para que Dios sea mi todo. Bueno, todos nacemos y la Biblia dice que nadie busca a Dios. Nadie quiere a Dios por nuestra propia naturaleza. Traemos pecado. Mi papá y mi mamá son dos pecadores. Tuvieron un hijo que no nació santo, nació pecador. Y la Biblia dice que porque cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No buscamos a Dios, no queremos a Dios, estamos separados de Dios. Entonces Él nos vino a buscar a nosotros. La segunda persona de la Trinidad. Hace no mucho tiempo festejamos la Navidad, Natividad, el nacimiento de Jesús. Es Dios, se encarnó, se humanó sin dejar de ser Dios. Y vivió de manera perfecta en obediencia, porque Él es el justo. ¿Y para qué vino? Vino a morir por los injustos, porque los injustos necesitaban un sustituto que sea justo. Y nos miramos todos y decimos, levante la mano, ¿quién es justo? Nadie es justo. El único que puede levantar la mano es Jesús. Y Él vino, y Él fue a esa cruz, o a una cruz similar. Y en esa cruz Él pagó por el pecado de todos aquellos que un día se iban a arrepentir y creer en Él. Y en 3 horas Él soportó el castigo, la ira, que usted y yo merecemos pasar en el infierno. Y una vez que recibió toda la ira, Él pudo decir, consumado es. Pagué todas las deudas, pagué la cuenta. Y entonces entregó el Espíritu, murió. Y al 3er día resucitó, vencedor. ¿Para qué? Para que todo aquel que se arrepiente de su pecado, porque todos somos pecadores, que se arrepiente de su pecado porque entiende que su pecado es una ofensa a Dios, ¿sí? Y cree que Jesús los pagó para hacer posible su salvación, esa persona puede llegar a tener a Dios como su Padre, a Jesús como su Señor, y recién ahí esa persona puede decir, Jehová es mi porción, Dios es todo para mí. Usted tiene que venir a Él en arrepentimiento y fe para ser salvo. Yo le ruego, en nombre de Dios, que se arrepiente de su pecado y crea en Jesús para ser salvo. Y que pueda disfrutar de Dios y poder decir, Dios es mi porción. ¿Y saben qué va a pasar? Si eso ocurre, la evidencia va a ser que usted va a querer ser como este salmista. Yo quiero obedecer a Dios. No es fácil y su obediencia no va a ser perfecta, pero quiero conocer más a Dios para obedecerle. Y su vida va a ser diferente en medio de un mundo oscuro, porque su vida va a ser guiada por las Escrituras. Y cuando revise su vida va a encontrar pecado, porque usted va a ser perfecto recién en la gloria. Va a encontrar pecado.
pero usted se va a arrepentir y va a siempre estar ajustando con la ayuda de Dios su vida a las Escrituras. Eso es lo que va a ocurrir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta porción, gracias por este joven, por tanta pasión y deseo que tenía por tu gloria y por obedecerte. Señor, ayúdanos a imitar esto. Señor, tú también eres nuestra porción. Gracias por eso. Ayúdanos a vivir de tal manera que nuestra vida lo demuestre. Queremos obedecerte, Dios, pero necesitamos tu gracia para poder hacerlo. Ayúdanos a tener el hábito de revisar nuestras vidas a la luz de las Escrituras y que tu Espíritu nos ayude a ver cuando pecamos y que con mucha diligencia nos podamos arrepentir y volvernos a ti, Dios. Que no nos justifiquemos. Cámbianos, Dios, transfórmanos. Y aún en medio de la presión y de un contexto adverso, ayúdanos, Dios, a experimentar que tu palabra es poderosa, es suficiente para sostenernos. Dios, gracias por todos los hermanos que nos animan, que están corriendo la misma carrera. Ayúdanos, Dios, a beneficiarnos del compañerismo entre hermanos para exhortarnos, para animarnos. Señor, de ser compañeros de todos los que te temen, de todos los obedientes. Y Señor, queremos seguir aprendiendo mientras estemos en esta vida. Concédenos, Señor, en tu misericordia, entendimiento y, como dijimos, la capacidad para obedecerte. Porque queremos vivir para tu gloria, Dios, y para nuestro gozo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.